estudiantes de Bachillerato por Madurez del Instituto Mixto Miguel de Cervantes. Me presento, soy la profesora Gloria de Hernández, siempre dentro del curso de literatura guatemalteca. En esta ocasión, les invito a que exploremos la siguiente etapa de la literatura, el romanticismo en la literatura guatemalteca. Bienvenidos otra vez. El romanticismo en la primera mitad del siglo XIX surgió en la Europa occidental, un movimiento intelectual individualista que dejaba a un lado las reglas y preceptos básicos de la literatura escrita hasta la fecha. Este movimiento fue denominado romanticismo y surgió en Alemania e Inglaterra y se extendió por toda Europa hasta llegar a América. Si recordamos en la clase pasada cuando hablábamos de la literatura guatemalteca, era una literatura enfocada más a la redacción o a la explicación, a la ampliación, al hecho de poder compartir a través de la palabra escrita los acontecimientos culturales y sociales que se daban en esa época. El romanticismo viene a romper esos esquemas y esa forma tan, sí rígida, pero esa forma tan realista de la literatura como tal. Entonces, el romanticismo lo que hace es permitirle a cada uno de estos escritores crear, soñar, imaginar, ilusionar. Y romanticismo no es solo hablar de amor, el sentimiento, sino es poder también ilusionar, soñar, llevar al lector a otra realidad subjetiva quizá, pero otra realidad que en algún momento le permita salir de ese entorno, no por malo que sea, sino por despertar esa creatividad que todos tenemos. Y el romanticismo tiene dos corrientes, la social y la individual o la sentimental. Las características del romanticismo. Como les mencionaba anteriormente, el romanticismo es romper las reglas, la rigidez y los esquemas de una literatura demasiado realista hasta ese momento, por lo que obviamente una de las características principales es la originalidad. Predomina la imaginación, la sensibilidad romántica, pero como no todo es en torno al amor en la literatura del romanticismo, también una de las características es rendirle culto a la naturaleza, en donde Dios, en esa creación perfecta e inexplicable, se manifiesta a través de ella. La obra de arte literata es producto de la imaginación y no está sujeta ni a reglas ni a estereotipos sociales o realidades del entorno. A la mujer se le considera un ser especial fuera del alcance del ser humano. Esto es porque en su mayoría los literatos eran masculinos, entonces cuando la literatura del romanticismo se enfocaba en el amor, obviamente era dirigido al sexo femenino esta literatura. El yo es el centro del mundo. Eso es algo bien importante. La literatura del romanticismo era una literatura individual, entonces le permitía al literato ser él mismo y crear su propio mundo, en donde él era el protagonista, no porque sus poemas o su literatura hablara de él, pero era su imaginación, sus sentimientos, lo que él sin ninguna regla quería expresar. Esto daba lugar obviamente al egocentrismo. Predomina el fondo y no la forma. No tenía que haber un verso o una rima, por lo mismo que era romper reglas y paradigmas,
Lo importante era lo que en el fondo el literato quería transmitir al lector. Llega a todos en forma de una literatura popular, folclórica y nacional. Cuando se dice romántico, se dice poeta. En la diapositiva anterior mencionaba, cuando se dice romántico, se dice poeta. Entonces hablemos de los poemas. Y dentro de esto hay un cuadro general de cómo pueden ser los poemas. Existen poemas sentimentales en donde el tema es el amor, la religión, la meditación, una meditación sobre una realidad o una meditación sobre lo que podría ser nuestra realidad. Un poema descriptivo, que es aquí donde entra una de las características que mencionaba, culto a la naturaleza, donde Dios es el centro de ella, porque describe un paisaje, un lugar, un entorno, que como bien es sabido, porque la característica lo menciona, una de las características es la imaginación, entonces este paisaje puede ser real o imaginario. Y un poema narrativo es el que redacta, explica o comparte con el lector anécdotas históricas. En 1840, cuando este género empezó a desarrollarse en Guatemala, por supuesto que tuvimos literatos guatemaltecos que sobresalieron en esta rama o en esta época de la literatura. Y dentro de estos literatos destacan algunos como José Batres Montúfar con su poema Yo pienso en ti. Yo pienso en ti, tú vives en mi mente, sola, fija, sin tregua, a toda hora, aunque tal vez el rostro indiferente no deje reflejar sobre mi frente la llama que en silencio me devora. En mi lóbrega y yerta fantasía brilla tu imagen apacible y pura, como el rayo de luz que el sol envía a través de una bóveda sombría al roto mármol de una sepultura. Callado, inerte, en estupor profundo, mi corazón se embriaga y se enajena, y allá, en su centro vibra moribundo, cuando entre el vano estrépito del mundo, la melodía de tu nombre suena. Sin lucha, sin afán y sin lamento, sin agitarme en ciego frenesí, sin proferir un leve acento, las largas horas de la noche cuento y pienso en ti. Destaca también el señor Juan Diéguez Olaverry, José Milla y Vidaurre, la señora Vicenta La Parra de la Serra, Domingo Flores, Domingo Estrada, Francisco La Infiesta, por mencionar algunos. Hablemos ahora sobre el modernismo en la literatura guatemalteca. El modernismo es un estilo literario elegante, con musicalidad en sus estrofas, imágenes plásticas e independientes de normas literarias. Es aficionado a las cosas modernas, menospreciando a sus antiguas y clásicas aficiones, tanto en el arte como en la religión y en la literatura. Esto no es una nueva escuela, es la poesía del habla castellana transformada con gran sensibilidad y nuevos gustos. Aquí dejamos a un lado la realidad
en el inicio de la literatura guatemalteca. Ya pasamos la etapa del romanticismo, donde nos permitía hablar de sentimientos, de imaginaciones, de transportarnos a un nuevo mundo, si el literato así lo decidía. Acá es ser más elocuentes, elegantes, con cierta clase y gusto social. Al inicio, el romanticismo empezó en Europa, una ciudad que nos transporta también a ese romanticismo, a ese imaginar. En cambio, el modernismo es América, es despertar esa sensibilidad literaria con las múltiples razas, culturas, descendencias, historias, anécdotas que nos permiten dar ese brinco de lo clásico a lo moderno, como pasar de un Nokia a un iPhone, por ejemplo. Eso es el modernismo, en donde América es el auge y la parte importante de este proceso o de esta etapa de la literatura. Ofreció dos etapas que se unen en características generales, pero se diferencian en ciertos aspectos. Estas dos etapas son la preciosista y la mundovista. Sus características son una rimovisión métrica, un cambio de lenguaje a utilizarse. No es que dejemos de usar un lenguaje popular, pero tratamos de hablar con expresiones más elocuentes y que nos den cierta distinción social y cultural. La idealización del pasado, el pasado americano, cómo hubiera sido si nuestro pasado fuera de tal o cual manera, el resultado sería un presente de tal o cual manera. El nuevo lenguaje crea un estilo elegante. Las estrofas surgen con musicalidad. No es precisamente un verso o una rima, pero tienen ese algo que concuerda. La imagen escrita es de gran plasticidad. No hay algo tan real y que a simple vista nos identifique o nos explique o nos aclare, nos visualice lo que el literato nos está diciendo, sino nos fuerza a ver ese trasfondo, a ver en ese modernismo o en esa materialidad lo que el literato quiere expresarnos. El gusto por lo lejano y lo exótico, presentándose de una forma preciosista. Es ese luchar, es ese anhelar algo para sentirnos en un nuevo mundo, en un mundo moderno. Hay que hacer notar que cuando se toca el tema americanista, los modernistas lo desarrollan con una faceta con corriente indigenista, con una evasión y la otra idealizando el pasado de los héroes americanos precolombinos y especialmente del mundo indígena. Cuando hablamos de una literatura modernista que surge en América, no es precisamente el norteamericano. América, recordemos que eran los nativos, invadidos por españoles, pero nuestro pasado es eso, es indigenista. Entonces no confundamos, por favor, el norteamericano con el americano. El americano nativo
aún el norteamericano nativo no es el que es hoy. Entonces quedemos claro en que cuando hablamos de una idealización del pasado, estemos en claros en cuál es ese pasado americanista que estamos hablando en la literatura del modernismo. En esta etapa de la literatura modernista, Guatemala tampoco se queda atrás. Tuvo escritores modernistas guatemaltecos que destacaron, entre ellos José Martí, Rafael Arévalo Martínez, el señor Enrique Gómez Carrillo, Máximo Soto Hall, Rafael Valle, Flavio Herrera, por mencionar algunos. Es un gusto siempre trabajar con ustedes y para ustedes. Mi nombre es profesora Gloria de Hernández. Estoy siempre a las órdenes y quedemos atentos, por favor, a la hoja de trabajo que corresponde a esta clase. Dios les bendiga y les deseo muchos éxitos.